Actualmente en México estamos inmiscuidos bajo la violencia y el crimen organizado generado por el narcotráfico. En nuestro país es bastante común escuchar en las noticias algún atraco con arma de fuego, las crecientes cifras de inseguridad, desapariciones, robos, muerte, entre otros aspectos. Incluso el mexicano promedio está las 24 horas del día bajo peligro de estos grupos delictivos, convirtiéndose en un elemento común de la cotidianeidad, reflejado entre los elementos más simples como lo puede ser el espacio social, la cultura, el lenguaje, películas, series e incluso la música tradicional mexicana. En esta ocasión, explicaremos en qué consiste el narcotráfico, cuál es su contexto histórico, tanto en México como en el mundo, su impacto en la sociedad mexicana y su incursión en la música con el auge de los narcocorridos, específicamente durante el periodo de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón en 2006. Finalmente, haremos un análisis sobre algunos narcocorridos y su relación con los acontecimientos sociohistóricos en el país. El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo o fabricación, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. El narcotráfico es una de las actividades más preocupantes de la delincuencia organizada y en la actualidad es uno de los problemas más desafiantes en el ámbito nacional e internacional, debido a su capacidad financiera y operativa. Evidentemente, resulta difícil y casi imposible establecer un origen único para el inicio de la comercialización ilegal de estos productos. Sin embargo, es posible rastrear algunos eventos históricos que, al ser analizados, dan un breve vistazo a diferentes perspectivas históricas en cuanto al uso y comercialización de diferentes drogas. Por ejemplo, la Primera Guerra de Opio fue un conflicto entre Reino Unido y el Imperio Chino que se dio por la decisión que tomó el gobierno imperial de China de aumentar las medidas contra el tráfico ilegal de opio que practicaban con cierta libertad los narcotraficantes británicos. Estos hechos ocurrieron entre los años 1839 y 1842. Otro caso, aunque menos conocido y muy diferente al anterior, es el presentado por la famosa cadena BBC en su artículo publicado el 7 de diciembre de 2019 titulado Cocaína, opio y morfina: cómo se usaron las drogas en las grandes guerras del siglo XX. En este artículo se denota la importancia medicinal que tuvieron el opio, la morfina o la marihuana en los conflictos bélicos. En algunos casos, estas drogas eran utilizadas para reducir el estrés en combate y disminuir los traumas causados por la guerra. Es decir, la historia de la producción, venta y consumo de drogas no se basa solamente en la vida de los más famosos narcotraficantes, y mucho menos se limita en países como Colombia, México o Estados Unidos. Para poder comprender al 100% un tema tan extenso y diverso como lo es el narcotráfico, se necesita un gran y minucioso estudio de la historia de todas las drogas que hoy en día se venden ilegalmente. Sin embargo, este tema no es el que nos ocupa hoy. En México, la historia del narcotráfico y los grandes narcotraficantes es demasiado grande. En algunas ocasiones se señala a Sinaloa como uno de los principales puntos de origen del tráfico de drogas en México, pues se dice que los chinos encontraron las condiciones necesarias para poder cosechar amapola en este estado. Posteriormente, esta situación acabaría siendo uno de los detonantes para que se diera el inicio a las primeras rutas de narcotráfico de México, hacia la nación de las barras y las estrellas. Con el paso de los años y teniendo en cuenta la ventaja estratégica, fundamentalmente la cercanía y la calidad de las tierras de cultivo, el noroeste mexicano y sus cultivos van a encumbrar de manera definitiva el poder de los traficantes del estado de Sinaloa, quienes para los años 60 y 70 tendrán bien dominada la actividad del narcotráfico. Con esto se obtiene un dato de relación y análisis bastante interesante, dado que los integrantes del grupo que ponen en el escenario comercial los ahora denominados narcocorridos son oriundos de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, por lo que difícilmente se podría pensar que su contexto sociocultural no estuviera relacionado con el tráfico de drogas en Estados Unidos. Sin embargo, el fin de este video no es narrar de manera precisa y cronológica la forma en cómo el narcotráfico afectó económicamente, socialmente, judicialmente, culturalmente, etc. en nuestro país. Por eso es importante mencionar que el video se centrará en dos cuestiones principales: abordar brevemente la guerra contra el narcotráfico y el impacto que se tuvo en los corridos que son famosamente conocidos como narcocorridos. Si bien el narcotráfico viene construyéndose desde años atrás, su crecimiento en México vino en la década de los años 80 e inicios de los 90 gracias al incremento del consumo de drogas en los Estados Unidos, producidos por la crisis económica que arrasaba el país.
Asimismo, el narco de aquel entonces estaba fuertemente vinculado y controlado por el poder hegemónico del PRI. Sin embargo, quien se atrevería a tomar acciones más severas fue Felipe Calderón. En su imaginario, el entonces presidente determinó el uso de las fuerzas militares y la marina para dar cabida a la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006, lo cual se volvería su más grande prioridad. Empero, la mala administración, los casos de corrupción en la política y estrategias erróneas ocasionaron una aplicación fallida en la batalla contra el narco. Además, los cárteles empezaron a dividirse y a expandirse por todo el territorio. En 2006 solo se conocían 6, para 2007 se tenía el registro de 8, en 2010 solo 12 grupos y para 2012 se ubicaron al menos 16 cárteles en todo el país. De esta forma, se desató una ola de violencia catastrófica en toda la nación, donde sorpresivamente también el ejército atentó contra los derechos humanos de los civiles. Gracias a ello, la inseguridad y la cantidad de muertes en México subieron de forma abrupta. Algunas ONGs exclaman que en toda la guerra contra el narco hubo de al menos entre 16,000 y 9,000 muertes, así como 26,000 personas desaparecidas. Todo esto continuó incluso en el mandato de Peña Nieto, quien durante su gobierno fue acusado de vínculos con el crimen organizado, por lo que optó por silenciar las muertes y desapariciones que incrementaban cada día más. Pero también esto no afectaba tanto a la población, pese a estar conscientes del encubrimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que, gracias a la expansión del narcotráfico en toda la región, así como de su consecuente violencia explícita, la sociedad mexicana comenzó a vivir en carne propia ataques, atracos, asesinatos y todo acto delictivo habido y por haber. Esto trajo como consecuencia la normalización del narcotráfico en la vida cotidiana, reflejado en películas, series, pero sobre todo en la música con el creciente auge de los narcocorridos. Los corridos forman parte fundamental de la tradición y cultura mexicana. Este género popular, según Alberto Lira Hernández, estipula su existencia como hoy se conoce a partir del siglo XIX. El corrido puede ser entendido como una canción narrativa donde se explica una historia, un relato o suceso épico. Aunque esta fórmula es derivada del romance español de la Edad Media, donde relatan historias de caballeros, el corrido tradicional mexicano relata temas históricos del país, teniendo su mayor impulso en la Revolución Mexicana. A inicios del siglo XX en México, los corridos servían para difundir e informar los acontecimientos trágicos, victorias e incluso mitos de amor vividos en la época revolucionaria. Este género musical comenzó a hablar sobre bandidos retratados como héroes del pueblo. Sin embargo, Ramírez Pimienta menciona que en los años 30 en México comenzó a contarse historias del narcotráfico en la música, pero las canciones eran marginadas y exclusivas del norte del país. Incluso el autor aclara que dicha música desapareció momentáneamente durante el periodo del Milagro Mexicano, dando indicios de la relación entre el narcotráfico y el contexto socioeconómico del país. No sería hasta finales de los 70s e inicio de los 80s que el narco se intensificó y al mismo tiempo su música también. Es más, el gobierno mexicano tomó medidas para censurar los narcocorridos, puesto que eran un medio difusivo de dicha subcultura. A partir de 1986, con la popularización del narco, se normalizaron los narcocorridos que exponían la vida lujosa y placentera de los delincuentes. Por ello, los capos comenzaron a contratar grupos que redactaran una canción única con el fin de hacerse notar en el ámbito. Una nueva etapa empezó a partir del 2006 con la producción de los corridos pesados y su difusión en masa estalló en el periodo de guerra contra el narco de Felipe Calderón. Tras las olas de violencia en todo el país, continuadas a lo largo del sexenio de Peña Nieto, la letra de los narcocorridos comenzó a tornarse más grotesca y explícita, hablando sobre armas, sangre, secuestros, torturaciones e incluso la muerte, siendo el reflejo del entorno de la sociedad mexicana. Algunos ejemplos de narcocorridos son los siguientes. Se volvió a pelar mi apá, interpretada por Calibre 50. Es un narcocorrido que hace referencia a cuando el Chapo Guzmán se escapa de la cárcel a través de un túnel. Un hecho que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando aún seguía la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, su fuga representó algo muy vergonzoso para el gobierno. Fue un hecho tan viral a nivel nacional que se empezaron a cantar corridos de aquel suceso y una es esta de Calibre 50, donde se narra cómo el Chapo se escapa de su celda. La canción nos deja ver el poder que puede tener un narcotraficante, que aún estando dentro de una cárcel, pudo seguir con sus planes para una vez más fugarse del gobierno, haciendo ver lo frágil que es el Estado mexicano, tanto para capturar
como para mantener en una cárcel a un narco tan poderoso a nivel mundial. El narcocorrido, aparte de representarnos lo fácil que fue para el Chapo fugarse de la cárcel, nos deja ver qué tan alabado y respetado es tanto por sus trabajadores, que en la canción dicen lo siguiente: Aquí tiene general, qué bueno es mirarlo afuera. Y por civiles en Sinaloa, donde aparece una imagen de una huelga que fue realizada exigiendo la libertad del Chapo. Además, nos resaltan el poder económico que tienen, mostrando los objetos valiosos con los que ellos pueden contar, como un helicóptero para trasladarse, relojes, autos lujosos, la cantidad de armas con las que cuentan y los guardias personales que pueden llegar a tener, y siempre en su forma de vestir, mostrando cosas de gran valor. Y no solo eso, también nos muestran que siempre a su lado pueden tener alguna mujer con esos ideales de belleza que suelen tener modelos. Carteles Unidos, un narcocorrido interpretado por varios cantantes y bandas musicales, haciéndose llamar Movimiento Alterado. En la canción se refieren a lo violentos que pueden ser a la hora de los enfrentamientos, con quien sea, grupos rivales o del Estado, para defender su territorio y su gente. Además de que menciona la manera tan enferma que puede asesinar su líder. Al igual que los dos corridos anteriores, no deja de lado el arquetipo estereotípico de la vestimenta del narcotraficante. Cabe de importancia mencionar que el mensaje de la canción es claro: Cárteles Unidos. Sin embargo, no son todos. Más bien corresponde a la estructura y alianzas lideradas por el aún buscado Mayo Zambada. Menciona que el Chapo lo apoya, y las tácticas militares, la violencia, todos los elementos son más bien mero recordatorio de los vacíos de Estado que van a llenar, que lo dice al final. En conclusión, como pudimos observar, no todos los narcocorridos tienen la misma forma para expresar sus mensajes. Retomemos como ejemplo el primer narcocorrido que mencionamos, Se volvió a pelar mi papá. Nos narra como tal un acontecimiento viral en México, como lo fue la fuga del Chapo de la cárcel en el 2015. Cárteles Unidos es un mensaje hacia un cártel rival, suficientemente claro. La clica lo manda, al parecer una nueva cabecilla o uno de los tantos apodos que poseen entre narcotraficantes. Los narcocorridos siguen una cultura con arquetipos y rasgos bien definidos, que han permeado la visión cultural y del espacio social, donde han creado una imagen donde el Estado es frágil ante ellos, que en cierta medida es una realidad. La vida mejora en calidad y lujo y al final retoma en cierta forma la imagen del caudillo, la imagen más fuerte donde es el héroe, y todos le siguen por su carisma y acciones, que aunque sean violentas exime de cualquier represión o castigo. La realidad del narcotráfico es cruda. Muy pocos logran alcanzar el poder de Se volvió a pelar mi papá, pero se pierde cualquier oportunidad de salir vivo cuando entras al negocio. Han cambiado el ideario social, los espacios sociales, ciudades con toque de queda constantes. Después de elecciones en estos espacios sociales se vuelven infiernos que se disputan y al final o son cárteles unidos o te mandan el mensaje. No obstante, retomando las ideas de Oswaldo Zavala, la imagen del narcotráfico que se da en este tipo de música no solo refuerza el arquetipo con la romantización del narcotraficante, sino deja de lado la mera realidad del oficio y los problemas que acarrea en la aún no terminada guerra contra el narcotráfico.